algo que particular. Fíjense que les dejé unos ejercicios también, ¿eh? No sé si prestaron atención en la página de la materia. Sí, sí, los vi. Bueno, esos Ujú. ejercicios son digamos, que ustedes vuelvan a ponerse, este, digamos, finos con todo este tema de las transformadas. No son de entrega obligatoria, ¿está bien? Es para que ustedes practiquen y eso, fundamentalmente para que practiquen. ¿Está? Una pregunta, justo que Sí, lo querido, nombraste, que yo lo decime. estaba mirando y en el primero del 3 que hay Sí. una U, ¿es una constante esa U? No, eso se refiere generalmente a UDT. ¿Lo ves ahí? Ah, perfecto. Listo. Con U, acordate que habíamos hablado de la función escalón. Sí, ¿Eh? sí, sí. Si es 3U de T, es un escalón que arranca en cero y tiene una amplitud de 3 de lo que sea. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Con delta de T habíamos dicho el impulso, ¿sí? Y con R de T generalmente representamos la rampa, ¿no? La función que sería R de T igual a T. ¿Está? O sea que son las que más vamos a utilizar y la senoidal. Estas son las que más vamos a utilizar y las que van a aparecer también van a ser las exponenciales decrecientes, e a la menos algo, esto también. Y bueno, con esto más o menos nos vamos a ir manejando en la materia. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces seguimos repasando un poquito algunos conceptos de la transformada y después ya empezamos a ver para qué nos puede llegar a servir. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, la transformada Laplace habíamos definido directamente esto como transformada de Laplace. F de S era una función donde S pertenece a los números complejos. ¿Mm? Y a f de S la llamaba transformada de Laplace de f de t. ¿Sí? Este, para lo cual tenía que realizar esta operación matemática. Operación que no vamos a realizar nunca en la materia, porque ustedes saben que todas estas transformadas yo las voy a sacar de tablas. ¿Sí? Así que eso para nosotros no tiene demasiada importancia porque todo esto está resuelto. Sí, lo que es importante para nosotros es recordar las propiedades de la transformada y dentro de las propiedades, la transformada de Laplace, las más importantes tenían que ver con aplicar superposición. ¿Eh? Superposición. Esto está bueno porque nosotros vamos a trabajar en general con sistemas lineales, invariantes en el tiempo, y en los cuales puedo aplicar superposición. Entonces que la transformada de Laplace pueda aplicar superposición a la transformada de Laplace es una gran ventaja. La superposición, recuerden ustedes, vamos a resaltarlo, que si yo tenía una función a por f de t más menos b por g de t, esto se aplicaba a la transformada de Laplace, directamente era a por f de s más menos b por g de s. Entonces esto lo tenemos que tener siempre presente porque todo el tipo de operaciones que vamos a hacer nosotros van a tener coeficientes. Piensen que si estamos estas a, estas b, generalmente pueden formar parte de un polinomio y entonces generalmente se van a referir, como habíamos dicho en la clase pasada, a los valores de los componentes que forman el sistema. Digamos que es una resistencia, un capacitor, una inductancia, un resorte, un amortiguador, una masa, una resistencia hidráulica, ¿sí? Una capacitancia hidráulica. Entonces, esta propiedad es importante. Y la otra, las otras dos, que son importantes,
suponiendo que las condiciones iniciales de nuestro sistema son nulas, esto es válido también para lo que vamos a estudiar nosotros, derivar directamente la derivada de f de t se transformaba directamente en s por f de s. Esto se acordarán, suponiendo condiciones iniciales nulas, y así podía seguir avanzando, es decir, la derivada segunda de f de t se iba a transformar en s cuadrado por f de s, ¿no? Es decir, que derivar n veces en el dominio del tiempo era multiplicar por s tantas veces en el dominio de Laplace. Por lo cual, una ecuación, digamos, de diferencial, típica con derivadas, se me iba a transformar del otro lado generalmente en un polinomio. Se va a transformar en un polinomio. Ahora vamos a ver cómo. Bueno, estas propiedades son las más importantes, junto con la de la integral, digamos. Recuerden también que la transformada de Laplace de la integral, entre 0 y t, de f de t, también, suponiendo condiciones iniciales nulas, directamente era f de s sobre s. O sea que siempre que tengamos en el dominio de Laplace una s dividiendo, vamos a asociar con algo que integra en el dominio del tiempo. Y lo mismo acá, cuando tengamos una s multiplicando a una función, en Laplace vamos a pensar que del otro lado tenemos una derivada. Esto que ahora parece algo que digamos sencillo y que por ahí se puede pensar que estoy haciendo hincapié innecesariamente, lo resalto porque lo vamos a utilizar. Y va a tener después su explicación también y su aplicación. Bueno, también recordarán que algo interesante era desplazar a la función, ¿sí?, en el tiempo, y esto también es importante porque todo lo que son tiempos muertos en los procesos o en los sistemas los vamos a modelar de esta manera, y esto no era ni más ni menos que f de s por e a la menos tita s. O sea que un retardo de tiempo, un corrimiento de la señal en el tiempo se modelaba en Laplace con la multiplicación por una exponencial. Y al revés, ¿no es cierto? Una exponencial negativa, que esto es muy típico también de los sistemas de control, se iba a ver reflejado del otro lado como una f de s más a. Es decir que se parecen, estas dos, de alguna manera, se parecen, salvo los signos. Acá hay un cambio de signos, acá no. ¿Está? Bueno, con eso nos vamos a ir arreglando. Nos falta algo importante también. Vamos a borrar acá. Nos falta algo importante, que es lo siguiente. Generalmente, si ustedes, por ejemplo, tiene una fuente, ¿sí?, con un capacitor y una resistencia, y ustedes cierran esto de repente. Bueno, y yo quiero estudiar cómo se va cargando mi capacitor. Acá ya podemos empezar a modelar de la siguiente manera. Es decir, el hecho de cerrar la llave esta en un tiempo igual a 0 y esta fuente tener un valor b, ¿cómo lo voy a modelar? A ver, ¿cómo piensan que puedo dibujar esa función? ¿Con cuáles de todas las que estuvimos viendo? ¿Qué piensan? ¿Con una lineal? ¿Una rampa? Una rampa. Yo estoy acá, la entrada estoy cerrando bruscamente, ¿no? Bruscamente. Ah, bueno, sí. Con un salto sería, no me acuerdo el nombre. Salto. Exacto, con un escalón. Muy bien, perfecto. Un escalón de una altura b. ¿Sí? O sea, este cierre lo voy a modelar
de esta manera. Este es el tiempo y esta será mi circuito. Generalmente lo que vamos a usar para hacer los modelos o describirlos son los famosos diagramas de bloque, que ustedes capaz que los conocen de otras materias, ¿sí? Donde con un bloque represento de alguna manera el funcionamiento de todo mi sistema, en este caso un sistema sencillo, un circuito RC, y mi entrada la puedo caracterizar por una tensión BI, ¿no es cierto?, en función del tiempo, y mi salida la voy a ver acá en el capacitor. Esta es una VODT. Entonces armé un sistemita muy sencillo, lineal, de coeficientes constantes, porque supongo que mi resistencia y mi capacitor no van a variar en todo el estudio de este experimento. Bueno, entonces esto será mi tensión de entrada y esto será mi tensión de salida. Ahora, ¿cómo se va a cargar el capacitor? ¿Cómo piensan, chicos, que se va a cargar? ¿Tienen alguna idea? Se va a cargar así, Creo. así, así. Yo creo que una especie de parábola. 3. Claro. Sí. Como el 3. Como esta, ¿no? Y hasta Sí. y va a alcanzar una tensión máxima. Y va a llegar hasta el punto donde se carga y se estabiliza con el sistema, ¿no? Exactamente. Esto va a ser B finalmente. ¿Sí? ¿Y de qué dependerá? Esta velocidad de carga, esta de acá. ¿De qué va a depender esto? Este tiempo que tarda en cargarse. ¿De qué les parece que va a depender? De la resistencia y del... Exactamente, muy bien. De los dos componentes que me forman el sistema. Del valor de este bicho y de este que está acá. ¿Sí? Entonces, esta respuesta que obtuve, la puedo dividir. Este va a ser B también, ¿no? Finalmente va a alcanzar a B. Después vamos a ver esto. Esto es un típico sistema ¿de qué orden? ¿Se acuerdan? Esto es un sistema de primer orden. La típica respuesta a un sistema de primer orden. Después la vamos a estudiar bien, quédense tranquilos. Pero bueno, intuitivamente tenemos que saber primero qué es lo que pasa. Fíjense que ¿alguno se anima a decir por qué se carga así y no se carga así? Porque se va disminuyendo la diferencia de potencial entre los dos, entre la fuente y el capacitor. Bien, y al pasar eso, ¿qué sucede? Está bien lo que dijiste, está correcto. Pero qué efecto me trae en el sistema? Porque acá también va disminuyendo la diferencia de potencial. Se me ocurre que se repelan los electrones, digamos, como que la menor corriente sería. Ahí está el secreto en lo que dijiste. La corriente, al ir disminuyendo la diferencia de potencial, lo que sucede es que cada vez se va cargando el capacitor con una menor cantidad de corriente. ¿Está? Acá lo que sucedería es que la corriente es constante. Claro. Es como cargar un balde con agua. Lineal. Exacto. Si yo agarro un balde, abro la canilla, la dejo fija y pongo un balde abajo, el nivel va a aumentar de esta manera. En cambio, si la corriente que va a cargar este capacitor también depende fuertemente de la tensión del capacitor, cada vez tengo menos corriente. Entonces, fíjate, primero arranca a una velocidad extraordinaria, ¿no? Esto es importante. Pero después, la velocidad... Pueden ver bien la pantalla, ¿no? Sí, Sí, perfecto. Va disminuyendo. Y este fenómeno se da en muchos otros sistemas. Por ejemplo, si ustedes tienen un horno, un hornito, ¿sí? Y el horno lo están calefaccionando, están acá adentro calefaccionando con una resistencia que es capaz de entregar una cantidad de calor al horno. ¿Cómo evolucionará la temperatura de acá adentro? Sí, de la misma forma, digamos, al principio crece más bruscamente y se va aplanando.
¿Y debido a qué? Ah, Pasa y que eso. A la la menor diferencia diferencia de temperatura, claro, claro. sí, tenés menos potencial para generar el cambio, el gradiente de temperatura, a medida que aumenta la temperatura del horno, ¿no? Exactamente, 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 exactamente. Empiezo a perder, tengo una fuente de calor en algún momento hacia afuera que empieza a aumentar hasta igualar a la cantidad de calor que entrega la resistencia. Y en ese momento la temperatura se estabilizó. ¿Está? Bueno, están viendo que cómo podemos de manera sencilla por lo menos explicar estas cosas y ver que un sistema térmico, en este caso, se está comportando igual que un sistema eléctrico. ¿Sí? Eh, bueno, bien. ¿Qué quiero recalcar con todo esto? Bueno, en principio que entiendan que yo siempre, cuando aplico un estímulo en un sistema, como en este caso, la respuesta la puedo dividir en dos partes. Una respuesta transitoria y esta, ¿cómo se denomina? Esta parte de la respuesta. Permanente, ¿Eh? permanente o estacionaria. Permanente, de estado estacionario. Muy bien. Van recordando. Bien. Permanente. Si por ahí les estoy diciendo algo que les resulta muy simple, avísenme que yo voy más rápido, ¿eh? Pero intento como que nos nivelemos más o menos eh, todos, ¿eh? ¿Está? ¿Está bien? Sí, sí, pero igual va bien, así vamos recordando todos. Sí, sí. Exactamente, porque acá son Exacto. importantes estas cosas, porque por ahí un sistema de control, cuando se estabiliza, por ahí hace cosas como esta, o sea, tiene un régimen permanente, transitorio, y después tiene un régimen permanente, y por ahí yo les voy a decir, bueno, mejoren esto, mejoren el régimen, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, transitorio y permanente, o muy bien, dijeron ahí, de estado estacionario. El estado estacionario sucede cuando en el límite, cuando t tiende a infinito. O sea, si yo estudio el límite cuando t tiende a infinito de b o de t, lo que voy a encontrar, ¿qué es, chicos? El estado estacionario. ¿Sí? Sí, Ahora, estamos de acuerdo con esto, ¿no? sí, Sí, sí. sí. Bien. Ahora, si se dan ciertas condiciones, como la existencia de la transformada de Laplace, la existencia de la derivada de la transformada de Laplace, y si el límite, digamos, el límite cuando s tiende a 0 de s por f de s existe, tenemos una propiedad más de la transformada de Laplace que no sé si se acuerdan cómo se llamaba esto. O si vieron que esto se podía hacer. Por supuesto tienen que estas funciones, de nuevo, ¿no? Tienen ciertas, hay ciertas restricciones que debería existir la transformada de Laplace de la función, la transformada de Laplace de la derivada, el límite. Incluso se le pide a esta función que sea analítica. ¿Se acuerdan que era la forma de decir que fuera derivable? Pero bueno, en general, para las funciones que nosotros vamos a ver, este límite, esto se cumple. Si no se cumple es porque alguna de las condiciones que nombré no se está cumpliendo. O sea que no sería algo para usar siempre, pero en la mayoría de los casos de sistemas de control lo puedo hacer. Y entonces acá veo una aplicación de la transformada de Laplace, que ¿cuál es? Poder estudiar el régimen permanente de un sistema, a dónde va a ir, o sea, a dónde va a ir a parar mi sistema, ¿sí? A través de un límite sencillo, ¿eh? Con la transformada de Laplace. ¿Está? O sea que también trabajar en este dominio me va a dar esta otra herramienta que se llama teorema del valor inicial. Después léanlo bien del libro, búsquenlo, el teorema del valor inicial. Perdón, este es el teorema del valor final. Teorema del valor final, porque estoy tendiendo a infinito. Teorema del valor final. ¿Sí?
de la misma manera, yo tengo el teorema del valor inicial. O sea, yo también podría calcular este valor de acá, donde inicia, o sea, el límite cuando t tiende a 0 por derecha, cuidado con esto, como el límite cuando s tiende a infinito de s por f de s. En general, f de 0 va a coincidir con f de 0 por derecha. Pero si esto no sucede, no puedo aplicar este teorema. O este teorema me va a dar un valor erróneo. O sea, este es el teorema del valor inicial. Como siempre, el libro es irreemplazable, así que si lo quieren ver bien las condiciones para recordar bajo qué condiciones esto es cierto, bueno, lo pueden buscar. No, para la materia, por supuesto que esto no hace falta, pero sí en algún momento lo vamos a usar. ¿Está? Es más, no sé si en la tira de trabajos no hay un ejercicio de esto. Me parece que sí, que hay un límite para calcular de esta manera. ¿Está bien? Sí, 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 sí. perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, por ahora venimos. Bien. 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 Entonces, ¿qué utilidad le vamos a dar nosotros a la transformada de Laplace? ¿Sí? ¿Qué utilidad? Bueno, la utilidad para nosotros va a estar en lo siguiente. Los sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿sí? Sistemas lineales invariantes en el tiempo, yo los puedo modelar usando ¿qué, chicos? ¿Cómo modelo el comportamiento dinámico de un sistema lineal invariante en el tiempo? ¿Usando qué herramienta matemática? ¿Se acuerdan? ¿Te refería a las ecuaciones diferenciales Exactamente. o no? Ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Ecuaciones diferenciales. Y puedo ir un poquito más, ¿no? Íntegros diferenciales, si quiero. Pero generalmente cualquier ecuación íntegro diferencial, después la voy a, si aplico derivando ambos miembros, yo puedo convertir a una ecuación diferencial. ¿Sí? Es decir, ¿a raíz de qué surge esto? Bueno, de los modelos matemáticos de los sistemas lineales. O sea, a ver, un ejemplo que siempre ponemos para lo que ustedes trabajan, digamos, es el sistema, un sistema que yo tengo un resorte, tengo un amortiguador y tengo una masa. Entonces, si a este sistema yo aplico una cierta fuerza, en función del tiempo, mi sistema va a sufrir un cierto desplazamiento en función del tiempo. Si yo considero que esta fuerza que tengo aplicada es una fuerza que en general va a ser una F de 0 más menos una cierta delta F, ¿sí? Entonces la posición final, una posición x0 más menos cierta delta x, estas delta x de t y delta f de t. Yo puedo trabajar linealizando mi sistema. O sea, todos sabemos acá que un resorte, particularmente, digamos, si yo hago la relación en un resorte entre la fuerza que le aplico
y esta delta F o la F, ¿no? F y X y la deformación, ustedes saben muchísimo mejor que yo que esto llega un momento que hace esto, ¿sí o no? Sí, sí. Sí. ¿Está? Entonces yo, por más que aumente, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo acá laburo con deltas de F, yo puedo tener ciertas delta de X. ¿eh? ¿Sí? ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? En este sectorcito de ahí, mi sistema se comporta prácticamente como una recta. Por lo tanto, yo puedo hablar que si yo voy a trabajar, bueno, acá estoy trabajando justamente alrededor de un punto X0 y F0. Yo puedo, la relación que existe entre los delta de X y los delta de F directamente es una recta. ¿Sí? Por eso yo puedo decir que dentro de cierto rango, la relación entre la fuerza aplicada, que en realidad es un delta de F, ¿no? ¿Sí? Y la elongación que va a sufrir mi resorte viene dada por la constante del resorte. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa si yo trabajo con un amortiguador? Bueno, la relación entre la variación de fuerza y la constante viscosidad del amortiguador, ¿por qué viene dada, chicos? Por delta X prima sería. Exacto. O no. O sea, una variación de velocidad, digamos, ¿no? Que es exactamente lo que vos dijiste, un delta de X'. ¿Sí? Entonces, acá, fíjense, aparece una derivada. ¿Sí? Aparece una especie de derivada de X con respecto a T. Algo que quiero aclarar para todo el resto de la materia y que quiero que quede bien entendido es esto, chicos. Que nosotros estamos trabajando alrededor de un punto. Y a partir de ahora, de este instante, para no estar escribiendo siempre deltas, ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a escribir directamente F, por ejemplo, o X de T, pero ustedes en sus cabezas tienen que acordarse que son delta. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con modelos que son lineales. ¿Está? ¿Está bien? O sea que siempre que aparezca un F de T o un X de T, al lado tiene el delta. Ustedes piensan en delta, piensan en pequeñas variaciones. ¿eh? Claro, Porque generalmente cuando claro, entonces, uno controla una variable, trata que la variable permanezca dentro de ese valor determinada, si esta es mi variable que voy a controlar, y bueno, si hay una perturbación o algo, la variable va a venir para acá, pero enseguida va a tratar de acomodarse, ¿está bien? Y si hago un salto, que le pido que vaya a trabajar, no le voy a pedir que venga a trabajar acá arriba. A lo mejor ya mi sistema es totalmente distinto, ¿está? Y a lineal. Y si necesito cambiar el punto de operación, ¿qué tendré que cambiar? Supóngase que yo en vez de trabajar acá, vengo a trabajar acá, con los delta. ¿Este KR será el mismo? claro, no, te cambia. No, va a ser otro pendiente. Exactamente, eso también es otro concepto importante que tenemos que pensar. En la práctica, como ustedes saben, lo estamos recordando, los sistemas no son lineales. Esto es un invento nuestro, de los ingenieros, porque el sistema lineal es fácil de resolver. Entonces nos gusta laburar con esto. ¿Sí? Es fácil de modelar, digamos, mirá con qué estupidez modelamos el comportamiento de un amortiguador o de un resorte. Pero tenemos que tener bien presente eso, que los modelos que saquemos son válidos dentro de un entorno de trabajo.
Y con los algoritmos para controlar las variables nos va a pasar lo mismo. O sea, si yo diseño un sistema de control de un motor, quiero controlar la velocidad, el algoritmo que desarrolle va a servir para controlar la velocidad dentro de cierto margen. Si yo me voy a controlar la velocidad a otro punto de operación distante del que estaba, seguramente voy a tener que recalcular mi algoritmo de control. Va quedando claro por qué voy aclarando estas cosas, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Y aparte, esto no tiene transformada de Laplace, este modelo matemático. ¿Sí? Bueno, fenómeno. Borramos las entradas. Entonces, para aclarar un poquito, tenemos el resorte, tenemos nuestro amortiguador y tenemos nuestra masa. Esto finalmente, bueno, ustedes saben que se hace nuevamente, ¿no? Acá pongo F y pongo X, pero ustedes ya saben que son delta de F de t y delta X de t. Entonces, ¿cómo represento esto yo con un modelo matemático lineal? Bueno, aplico Newton, ¿no? La sumatoria de la fuerza igual a masa por aceleración. Perfecto. Entonces, hago diagrama cuerpo libre. Digo, bueno, a la fuerza esta que estoy, a este delta de F, se le va a oponer un delta de posición del resorte, función del tiempo, y un delta de posición del amortiguador en función del tiempo. ¿Se ve bien ahí o es muy chiquito lo que estoy escribiendo? Un delta, perdón, un delta de F, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué planteo? Que la fuerza neta en esta masa, ¿sí? Fuerza neta, ¿a qué va a ser igual? A F menos la F del resorte menos la F del amortiguador, y eso me va a dar masa por aceleración. Perfecto. Recuerdo siempre que son delta. Por lo tanto, F, ¿a qué es igual? Masa. Y aceleración, ¿cómo la voy a escribir? Bueno, la voy a escribir como la derivada segunda, que también puedo usar esta notación, que está piola, de delta, más la fuerza del resorte, más la fuerza del amortiguador. O sea, más coeficiente de viscosidad por la velocidad, más la constante del resorte por la posición. Bueno, finalmente obtuve una ecuación diferencial. Está bien, entonces fíjense cómo nosotros armamos un modelo matemático sencillo. En este caso es un modelo ¿de qué orden, chicos? Orden 2. Orden 2. 2. Modelo de orden 2. ¿Y podemos trabajar en el dominio del tiempo? Sí. Fíjense qué interesante. Tengo coeficientes constantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque la masa se supone que no va a variar, el coeficiente de viscosidad tampoco, la constante del resorte tampoco. Entonces es una ecuación diferencial, invariante en el tiempo, porque digamos ningún coeficiente va a cambiar en el tiempo, y de coeficiente constante, por supuesto. Ahora, laburar acá, ¿qué significaría? Que yo digo, bueno, che, ¿qué pasa si aplico un delta de f que sea un escalón o sea una función senoidal? A seno de omega t. Bien, bueno, vengo acá, reemplazo f por esto y ¿qué encuentro? Encuentro quién es x, o sea, cómo va a variar la posición en función del tiempo, ¿sí? Debido a la aplicación de este estímulo. ¿Está bien? Bueno, tendrá un régimen transitorio, después se pondrá a oscilar. Pero
¿tengo solución para esta ecuación diferencial? Sí. ¿Es conocida? Sí. Está bien. Pero suponete que acá ya tengo una ecuación diferencial de orden 3 u orden 4. Entonces, acá aparece un concepto interesante. Digo, vamos al dominio de Laplace, porque en el dominio de Laplace, todo esto se va a transformar en otra cosa que tal vez sea más fácil de manejar. Entonces, F, ¿sí?, se va a transformar en una F de S, ¿sí?, la fuerza aplicada. Y acá aplico superposición y linealidad y homogeneidad, es decir, saco la m para afuera y digo, bueno, acá tengo una derivada segunda, s cuadrado por x de s, ¿sí?, más cb por s por x de s, más kr por x de s. Espectacular. O sea, es decir, convierto mi ecuación diferencial en una especie de ecuación algebraica en la cual ahora yo puedo sacar un factor común. O sea que f de s me queda x de s por ms cuadrado más cbs más kr. Perfecto. Ahora, si pienso este sistema lo pienso como una entrada, que ¿quién es? Un delta de f, ¿no? ¿Sí? Y una salida, que es una variación de posición. Acá tengo el sistema masa, resorte, amortiguador. Este es mi estímulo, o excitación, o aporte de energía a mi sistema, y esta es mi respuesta. ¿Sí? Entonces, esto visto de este otro lado, ¿sí?, ¿qué es FDS? FDS es la transformada de Laplace del estímulo de la entrada. ¿Y qué es XDS? XDS es la transformada de Laplace de la respuesta. Todavía no sé quién es XDS, no tengo forma de determinarlo porque no sé quién es FDS. Es decir, si yo ya sé que en el dominio del tiempo f va a ser esto, f de t, puedo darle un valor a f de s y haciendo pasaje de término determinar quién es x de s. Pero acá hay algo que va a ser común. Eso por un lado, que es este término que está acá. Esto va a aparecer independientemente de quién es f de s y como consecuencia quién es x de s. Punto 1. Punto 2. Supónganse que yo tengo lo más elemental de todo, que puede ser un sistema que solamente la salida VO, ¿sí?, sea 10 veces más grande que la entrada. ¿Está bien? Si yo divido VO sobre VI, me va a dar 10. O sea, yo hice la salida de mi sistema dividido la entrada, me da este valor 10. ¿Cómo se llama esto en un sistema? ¿Qué valor, cómo recuerdan algún nombre particular de esto? Yo no. Bueno, No. esto es lo que se llama normalmente la ganancia de un sistema. ¿Eh? Es decir, si yo estoy trabajando, típico de un amplificador de audio, de radiofrecuencia o mecánico, lo que sea. O sea, si yo acá tengo una... a ver, me voy a meter en mi terreno y después me voy a meter en el de ustedes. Si yo tengo acá una tensión y sale una tensión más grande, en realidad lo que tengo acá que es un amplificador. Y esto es una ganancia. Es decir, si acá me entran 10 milivolts, acá me van a salir 100 milivolts. Amplifiqué la señal. También podría tener una ganancia negativa o lo que sea. Ustedes, por ejemplo, si tienen una barra que está pivoteando acá,
¿sí? Ahí. Y acá tienen un delta de xy, acá voy a tener un delta de xo, ¿sí? Es decir, cualquier variación pequeña acá, ustedes la van a convertir en una gran variación acá, y eso va a estar relacionado por las longitudes de... la barra va a tener una longitud total, ¿no es cierto? Pero desde el punto donde estoy pivoteando, hacia un lado y hacia el otro, voy a tener una longitud L1 y L2. La relación de estas longitudes me va a determinar la ganancia de mi sistema en desplazamiento. Esto es una especie de amplificador mecánico. Corríjame si estoy diciendo algo que no es correcto, pero es para poner un ejemplo que no sea solamente electrónico. ¿Sí? Sí, sí. Podría ser también un engranaje o... Va, no sé, se me ocurre. Bueno, claro, porque en un engranaje o una caja de reducción, por ejemplo, de repente que yo Claro. pueda tener una relación de velocidades entre la entrada y la salida de n veces, ¿no es cierto? Entonces, es una ganancia, ¿sí? Porque también, a ver, se llama ganancia, todo es ganancia, pero cuando la ganancia es menor que 1, por ejemplo, supongamos que acá fuera 0,10, por lo cual acá saldría 1 milivolt, esto se denomina atenuación, ¿eh? Pero en líneas generales a esta relación se le llama ganancia. Ahora, ya que pude definir una ganancia de esta manera, estaría bueno definir una especie de ganancia acá, que ya se me está complicando la cosa, porque acá no la puedo definir, o sea, acá no puedo sacar una x, hacer una x dividido f. ¿Cómo hago en este dominio para determinar algo que se parezca a una ganancia? No sé si me entienden el problema que le estoy planteando. ¿Cómo hago para hacer una relación salida a entrada en este dominio? Es difícil. Pero acá lo veo que es un poco más potable. O sea, acá yo puedo decir, bueno, mi salida es x de s y mi entrada es f de s. Fíjense que entonces, tranquilamente, yo puedo definir acá x de s sobre f de s, es decir, la transformada de Laplace de la salida a la transformada de Laplace de la entrada. Y esto tenía un nombre que por ahí lo vieron y se acuerdan. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto? No. Función transferencia. Me suena haberlo escuchado, pero no me lo acuerdo. Bueno, la función transferencia. O sea, y esta es la primera aplicación para nosotros en esta materia que va a tener la transformada de Laplace. De alguna manera, fíjense que esto me está, digamos, dando una firma, o sea, está representando a mi sistema. Y esto se va a convertir en algo, en una ecuación. O sea, pues si la masa vale 2, el coeficiente CB vale 3 y la constante del resorte vale 5, bueno, mi sistema va a tener una representación que será x de s sobre f de s igual a 1 sobre 2s cuadrado más 3s más 5. Entonces, esto que está acá, se denomina función transferencia de este sistema, que está acá. ¿Está? Y por supuesto, también acá determino que tengo un sistema de orden 2. Porque el máximo exponente que me aparece en el denominador es lo que me determina el orden de la función transferencia. ¿Está? O sea que esta es una función de transferencia de orden 2 o de segundo orden. ¿Está bien hasta acá, chicos? Sí, sí. ¿Se Sí, entiende? o sea, vos no podrías expresar x de t sobre f de t. Sería Exacto. algo. No Porque tendría. esto sería cualquier cosa, digamos. ¿Sí? Y podés poner la primera anterior a ver qué era x de t o qué. Ah, no, no la tenemos. Y no, Claro, no, no la tenés. no la tenemos.
siempre, o sea, para cada f que se me ocurra aplicar, voy a tener una x, porque es una ecuación diferencial. Recuerden que en una ecuación diferencial, mi incógnita es una función. Está ¿Sí? bien, perfecto. Entonces, entonces acá lo puedo hacer en Laplace. Ahora, ¿qué sentido tiene esto? Porque uno me puede decir, pero Sergio, escúchame, estos son números complejos, estás haciendo la transformada, ¿esto me sirve a mí para algo? O sea, si yo logro tener esto, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, y ahí empieza lo que vamos a estudiar, pues van a ver que puedo sacar mucha información si yo conozco esto. Mucha información. En líneas generales, vamos a decir que dada un sistema lineal invariante en el tiempo, que tenga una entrada x de t y una salida y de t, vamos a llamar función transferencia a la relación la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Y esto, en lo que nosotros trabajamos, va a tener una forma de un polinomio en el numerador, en el s vamos a llamarlo, dividido un polinomio en el denominador, d de s. Es decir, que en este caso particular obtuvimos esto, pero tranquilamente yo puedo tener, por ejemplo, y de s sobre x de s igual a 2s más 1 sobre s a la cuarta más 3s cuadrado, o sea, no tengo término cúbico, menos 5s más 2. Y esto representarme un sistema cualquiera. ¿Está? Es decir, en líneas generales me va a pasar esto. Yo voy a tener un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. De resolver estas ecuaciones diferenciales, o sea, de plantear estas ecuaciones y pasarlas al dominio de Laplace, yo voy a tener esto. ¿Sí? Un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo primero, que después lo vamos a ver por qué un poco más adelante, pero ya ir teniéndolo en la cabeza, es que normalmente el orden va a venir dado siempre por el mayor exponente. O sea que esta sería una función transferencia ¿de qué orden? Cuatro. ¿Orden? ¿4? 4. Exacto, el máximo exponente que tengo acá. Orden 4. ¿Sí? Después vamos a ver que existe el orden y existe el tipo. Pero bueno, un poquito para más adelante. Por ahora vamos con el orden. Disculpa, ahí pusiste es x de s sobre y de s o al revés, porque a la izquierda está, o estoy entendiendo mal. Para un poquito. Arriba, Para que ya veo. ¿Acá? ¿O acá? sí, pero fíjate que acá a la izquierda pusiste x de s sobre f de s o estoy interpretando mal. No, estás interpretando perfecto. Lo que pasa que nuestro otro sistema era f de s, la transformada de la fuerza, y x, habíamos llamado a x de t, que era el desplazamiento. Y acá, perdón, a lo mejor no fue feliz la elección, pero estoy generalizando. Ah, perfecto, está bien. Esto es general. Por eso fíjate que pongo Está un bien. polinomio en el numerador y acá no tenemos polinomio en el numerador. Está bien. Porque pero vale la pregunta. Este es particular para nuestro sistemita. ¿Sí? ¿Está bien? Y lo único que hice después fue darle valores a la masa, le di valor 2, a CR le di 5, y al coeficiente le di 3 y armamos esto. Nada más. Pero Perfecto. Sí, acá estoy ya generalizando, digamos. Y acá puse un ejemplo de algo que podría llegar a darte en algún momento. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ahora se entendió? sí. Perfecto. Para que borro un poco para limpiar un poquito esto. Entonces, en general, las funciones transferencia, vamos a llamar I de S, donde esta es la transformada de I de T, y X de S, la transformada de X de T, donde X de T es la entrada, e I de S, I de T la salida. ¿Estamos bien?
Bárbaro. Entonces, en general voy a tener un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Cuidado, para que el sistema sea físicamente realizable, o sea, que cualquier sistema que yo implemente en la práctica, en la teoría, este puede ser de un orden superior al denominador, pero en la práctica, vamos a ver por qué en unas pocas clases, el orden, para que sea físicamente realizable el sistema, el orden del denominador debería ser mayor, ¿sí?, al del numerador. Y te doy igual como una cosa casi teórica, porque en la práctica siempre va a pasar que el orden del denominador va a ser mayor que en el denominador. Después vamos a ver por qué. Esto está asociado con la respuesta de frecuencia de los sistemas, ¿sí? Entonces, esto acuérdense que en los sistemas que vamos a trabajar nosotros, porque son sistemas reales, no son inventos, el orden del denominador va a ser siempre mayor o igual al denominador. Es decir, yo puedo tener cosas como s sobre s cuadrado más 2s más 1, pero no puedo tener esto, por ejemplo, ¿sí? Una transferencia no es que no exista y no la pueda estudiar, lo puedo hacer, lo puedo estudiar. Lo que sí, yo ya sé que esto en la práctica no lo voy a lograr. Claro, que sería como que está saliendo más de lo que entra. Como que hay anticipación. Claro. De alguna manera tengo, digamos, algo que se pueda anticipar a lo que va a pasar. Por ahí lo podés ver también, ¿sí? Por el lado de la respuesta de frecuencia, siempre los sistemas, en la medida que aumenta la frecuencia, la ganancia del sistema va disminuyendo. Entonces, para que eso suceda, hay que modelar con el denominador de un orden mayor al del numerador. Pero eso dame un par de clases que ya lo vamos a ver. ¿Está bien? Bueno, entonces, generalmente acá usamos alguna letra, decimos que yo HDS, llamamos HDS a la función transferencia, ¿sí? O sea, en vez de poner IDS sobre XDS, ponemos HDS. Ahora bien, recordemos la tabla de transformadas por un segundo y recordemos que la función impulso, la función delta de Dirac, que cumplía con que su integral tenía área 1, un pulso infinito de área 1, se transformaba en el dominio de S en 1. O sea, la transformada de Laplace de la función impulso es 1. ¿Está? ¿Está bien hasta acá? Sí. Así como la del escalón, voy a repasar, U de t, ¿se acuerdan? Era 1 sobre S. ¿Sí? Entonces, la recuerdo porque la vamos a usar bastante esta. Pero esta, fíjense, vamos a dejar por acá este asunto. Es interesante pensar lo siguiente. Primero, si yo conozco quién es, si tengo en mi poder la función transferencia de mi sistema, ¿sí? Y yo conozco que es la relación, para repasar, ¿no?, de la transformada de Laplace de la salida a la transformada de Laplace de la entrada. Fíjense que si yo conozco quién es el estímulo, o sea, quién es x de t, lo conozco porque sé lo que voy a aplicar acá adelante, inmediatamente puedo saber quién es x de s. Y si yo conozco la función transferencia de este sistema, puedo hallar I de S, ¿sí? Entonces, puedo hallar I de S de la siguiente manera: X de S por H de S. Esto me está diciendo que
Si ustedes conocen la transformada de Laplace de cualquier entrada que quieran estudiar, con la función transferencia, ¿qué van a conocer? La transformada de Laplace de la salida. Por lo tanto, si yo acá hago Laplace a la menos 1 de I de S, lo que voy a obtener es I de T. ¿Se entendió eso? Sí, lo que no sé cómo conoces la función transferencia, pero bueno, capaz que se... No importa, ya vamos a ir de a poco. Sí, sí, está bien. Vamos a Sí, ir de a sí. poco, vamos a ir de a poco. Bueno, bien, está bien. Uso tu pregunta un segundito. ¿Me seguís? ¿Cómo sé la función transferencia? A partir del modelado matemático en el dominio del tiempo, por ejemplo. ¿Está? Sí, sí, sí. Yo estudio mi sistema, lo modelo matemáticamente y a partir de acá transformo Laplace y a partir de transformar a Laplace, y fíjate acá, si yo x de s es mi salida en el sistema, x la respuesta, f es el estímulo. Si yo acá hago salida sobre entrada, o sea, hago x de s sobre f de s, automáticamente me queda que está multiplicando, pasa dividiendo 1 sobre m s cuadrado más cbs más kr. Fíjate que yo partí de mi descripción, suponiendo que mi sistema es lineal, parto de una descripción con ecuaciones diferenciales y llego a obtener la función transferencia de mi sistema. No sé si quedó claro la explicación. Sí, sí, sí. Perfecto. O sea que yo debo conocer esto. Ahora, momento. Estás trabajando, tenés una máquina ultra compleja de una cinta transportadora donde vos querés a todo ese sistema controlarle la velocidad de la cinta. Pregunta no sé si están los 3, los 4 ahí escuchando la clase porque no los veo, pero Estamos. pregunta, Estamos todos. ¿le será fácil hacer esto? Escucharon lo que dije, ¿no? Tengo un sistema gigante con cinta transportadora, motores, que yo quiero modelar que cuando cambie un potenciómetro, lo corro, el motor gira a una otra velocidad, la cinta transportadora se está moviendo con toda la carga, todo a otra velocidad. Y quiero modelar todo eso. ¿Me alcanzará con esto o me estoy metiendo en un lío? ¿Qué opinan? No, para mí no. Claro, exacto. Te está metiendo en un lío. Entonces, esto lo vamos a ir estudiando ahora para que ustedes sepan que es una de las formas de obtener una función transferencia, o sea, a partir de un modelo determinístico, bien, digamos, escrito en forma de ecuaciones y todo lo demás. Lo que se llama que es un modelo matemático de mi sistema. ¿Sí? O sea, yo parto de un modelo matemático que ya de por sí es simplificado, porque fíjense que ya estamos suponiendo en estos dos componentes una linealidad que seguramente no tienen, ¿sí? Entonces estoy restringido a un cierto delta alrededor del cual voy a trabajar, ¿eh? Entonces, pero junto con este modelo yo puedo obtener esto, ¿sí? Entonces, esta es una de las formas de modelar. ¿Cuál va a ser la otra que vamos a estudiar bastante acá y la vamos a usar en vez de esta? Después la vamos a descartar prácticamente. La vamos a usar para estas primeras clases, para entrar en tema, discutir estas cosas que estamos discutiendo, pero ¿les parece que en la práctica los ingenieros pueden laburar de esta manera o estarían una eternidad sacando algo que a lo mejor ni siquiera representa lo que quieren representar? ¿Está? Vamos a tener una eternidad. Exacto. Entonces, en esta materia vamos a ver cómo nosotros podemos sacar información real de un sistema y a partir de esa información real inferir una función de transferencia.
ajustar, acomodar, para lo cual vamos a repasar bien cómo se comportan los sistemas de orden 1 y orden 2, porque después, mirando las respuestas, en la práctica, ¿qué sucede? Me adelanto un poquito, después lo vamos a estudiar con detenimiento, pero yo tengo un sistema que no lo conozco, porque es complejo, y de repente yo acá hago un estímulo, y mi sistema responde de esta manera, ¿sí? Y qué sé yo, cuál es la ecuación diferencial que determina esto. Ah, sí, sí, creo que entiendo. O sea, vas a tener que medir quizás qué está Exactamente, pasando pero y si yo está hoy bien. por hoy esto lo puedo tener una gráfica, puedo tener una computadora, puedo tener todos estos valores almacenados y conocer todos estos valorcitos de acá, todos los de acá, y tal vez en principio podría pedirle a un software que yo le entrego con un recolector de datos, un data logger, no sé, me cuelgo en una válvula y me cuelgo en un caudal, abro un poco la válvula, miro cómo evoluciona el caudal, meto eso en un software y el software me dice, mire señor, su sistema es tal, tiene esta forma. ¿Está? Y listo, se acabó. Y la otra es que a lo mejor yo no tengo el software, quiero hacer algo rápido y digo, pucha, esto se parece a la carga de un capacitor. Entonces, puedo aproximar todo esto con un sistema de primer orden. Se aproximo, no es igual, pero es como si. Entonces saco algunas informaciones, puedo saber cuándo voy a alcanzar el régimen permanente, a dónde voy a ir a parar, con qué velocidad está respondiendo mi sistema, cuánto tardó el sistema en empezar a responder. Y bueno, todas estas cuestiones son muy útiles. ¿Está? Entonces, esto es calcular funciones transferencia por aproximación a las respuestas que estoy teniendo. ¿Entendieron? Sí, sí, buenísimo. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a trabajar en los trabajos prácticos. No vamos a trabajar así, porque no somos matemáticos, somos ingenieros. ¿Está? Entonces vamos a trabajar de la forma más ingenieril posible. Ahora bien, alguno puede decir, bueno, Sergio, pero escúchame, acá por ahí te perdiste esto, ¿no? Y bueno, pará, pero si yo con estas características que saqué puedo sintonizar un lazo de control, bueno, ya está, ya está. Y si no, bueno, iré un poquito más profundo, ¿no? Pero primero lo voy de la manera más sencilla. ¿Está? ¿Entendiste? Esto, Sí, sí, es perfecto. parte de la materia y lo vamos a ir viendo con el correr de la materia. Pero me adelanto para que se entusiasmen un poco. Si es que esto los entusiasma. Este, bueno, así que esto es algo que puedo hacer. Conozco la transferencia de mi sistema. De una vez que yo conocí la transferencia de mi sistema, después yo para cada x de t puedo hallar el i de t haciendo la transformada de x de s, usando la transferencia y chao. Es lo primero que se me ocurre hacer. Ahora, pensando en esto, ¿cuál es la transformada de esto? Si yo acá quiero estimular mi sistema con un delta, ¿no? Con un impulso, quiero poner un impulso acá. O sea, lo que sería equivalente acá, agarrar, tirar y soltar. Tiro y suelto de acá, ¡pac! Y lo dejo libre, ¿no? Uno. 1, Está transformado. perfecto. 1. 1. Entonces, no importa. Esta I de t, ¿qué es del sistema? La respuesta al impulso. ¿Está? Esta particular es la respuesta al impulso. Pero acá, fíjense, que I de t va a coincidir con una H de t. ¿Sí o no? O sea, sí. I de s igual a H de s. Por lo tanto, cuando yo transformo Laplace, entonces, ¿qué es esto? H de t. Es la transformada de Laplace de la transferencia. ¿No? ¿Y H de t qué es? ¿Qué respuesta particular es de mi sistema? La ganancia. Pero ¿qué? Este H de t, ¿a qué fue debido? ¿A que yo apliqué quién?
Un impulso. Un impulso. Entonces la función transferencia no es ni más ni menos que la transformada de Laplace de la respuesta de mi sistema al impulso. Otra forma de ver la transferencia de mi sistema. ¿Qué tal? O sea que, por así decirlo, la respuesta es igual a la respuesta del impulso por un factor, por así decirlo, ¿no? Cuando vos tenés una excitación que no es un impulso. No sé si me explico. Claro, pero suponete que yo, a ver, bien, te voy a ayudar a ver si razonamos los dos lo mismo. Si yo acá aplico un impulso, acá voy a tener una respuesta I de t, ¿sí? Y esa respuesta I de t va a ser igual a la antitransformada de la función transferencia de mi sistema. Es decir, h de t, o sea, ¿qué sería la palabra? ¿Qué interpretación? ¿Qué interpretación le puedo dar a la transferencia de un sistema? ¿Qué interpretación le doy? Es la transformada de Laplace de la respuesta al impulso de mi sistema lineal. ¿Sí? ¿Está? Es la transformada de Laplace de la respuesta al impulso de mi sistema. Solamente cuando aplique un impulso, la salida en el tiempo va a coincidir con la antitransformada de Laplace de la transferencia. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Ahora sí, quedó más claro. Quedó más claro, ¿no? Ahora, la pregunta que... Vamos a poner un ejemplo ya que estamos. Suponete que ahora yo aplico algo muy utilizado en lo que vamos a estudiar ahora, lo vamos a ver todo el tiempo. Aplico un escalón. ¿Por qué estudio mi sistema con un escalón? Porque es cerrar una palanca, es abrir una válvula, ¿está? Es que se cierra un interruptor. O sea, todo esto lo puedo representar con un escalón. Entonces aplico un escalón, x de t, ahora pasa a ser u de t, ¿no? Según lo que estudiamos más temprano. Y voy a obtener una función i de t. Ahora, ¿cómo encuentro i de t? Bueno, lo que yo puedo hacer, si yo conozco la función, trabajo en el dominio de Laplace, voy a conocer una función transferencia. ¿Sí? Supongamos que h de s es 1 sobre s más 3. ¿Está bien? Sí, sí. Y yo acá aplico un escalón que vale 3. Y quiero saber quién es i de t. Entonces, bueno, acá que voy a aplicar 3 sobre s. ¿Te acordás que la transformada de Laplace de el escalón era 1 sobre s? Como un escalón de 3 es 3 sobre s. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿cuánto Sí. vale i de s? Claro, lo puedes. Bueno, como yo conozco la transferencia, digo, vale 3 sobre s. ¿Esto quién es? Esto es x de s. Por 1 sobre s más 3. O sea que, ¿qué obtuve? Obtuve la transformada de Laplace de la respuesta a este escalón. Entonces yo acá voy a tener tantas transformadas de Laplace como señales de entrada tenga. ¿Están de acuerdo? Acá Sí, sí, o sea, rápida. cada señal que le inyecté diferente, tenés otro resultado diferente. Exacto, exactamente.
Hay una particular que es cuando x de s vale 1, que es que la y de t, cuando x de s vale 1, o sea, vamos de nuevo, así entendemos bien el concepto. Si esto no está y vale 1, porque x de s apliqué un impulso, fíjate que y de s, ¿con quién coincide? ¿Qué era esto? HDS. Claro, exactamente. Entonces, la función transferencia también la puedo interpretar como la transformada de Laplace de la respuesta al impulso. ¿Está? ¿Cómo hallarían I de t acá? Bueno, vamos a hacerla porque esta es fácil. El 3 lo puedo sacar al factor común. Dividir por S, ¿qué era? ¿Cuándo? Dividir por S, ¿qué era? Integral, Era integrar, ¿no? creo que si no me acuerdo mal. Integral entre 0 y t. O sea, fíjense que esto es 3 por la integral de esto. Y 1 sobre S más 3 era la transformada de e a la menos 3t. ¿Se acuerdan de las tablas? E a la menos at es la transformada, se transforma en 1 sobre S más a. ¿Sí? Entonces fíjense que acá esto es e a la menos 3t por diferencial de t. ¿Está bien? Entonces, en este caso particular, yo puedo encontrar la función transferencia de mi sistema a partir de la función transferencia y de la transformada de la entrada, pude encontrar la transformada de la salida, antitransformo y encuentro en el dominio del tiempo. Y bueno, esta integral por ahí la podemos resolver, ¿no? Esto es, la primitiva de esto es menos 3, 3, menos 3 sobre 3 por e a la menos 3t. ¿Está bien? De 0 y t. ¿Sí? Pues si derivo sí, esto sí. me queda Se divide. a la menos 3, así que estamos bien, ¿no? Sí, sí. Entonces esto me queda e a la menos 3t menos e a la menos 3t más 1. ¿Sí? Entonces finalmente esto me quedó 1 menos e a la menos 3t. Todo esto multiplicado. Ah, no, está bien, lo tuve en cuenta. Bueno, acá me quedó. Y fíjense que la respuesta, track, hizo esta. El 0 vale 0 y cuando t tiende a infinito, me quedó esto que está acá. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, al menos no hice la cuenta, pero fui siguiendo. Pero van siguiendo, ¿no? ¿Me están siguiendo o están dormidos? No, te estamos siguiendo. No, sí, sí, sí. Igual ya, bueno, un ratito más, ya 5 o 10 minutos más y terminamos, pero quería que vieran todas estas cosas. Miren, fíjense, ¿qué valor alcanzó en régimen permanente la respuesta? 1. Claro, no. Entonces miren, I de S era 3 sobre S por 1 sobre... Entonces yo, si sé esto, también yo sé que el límite de S por I de S cuando S tiende a 0 es igual al límite cuando t tiende a infinito de I de t. Y yo no, sin conocer I de t, no hace falta que haga esto, fíjense, porque yo al conocer esto, puedo saber cuál es el valor final de mi respuesta, el estado estacionario. Y bueno, veamos, límite cuando S tiende a 0 de S por 3
sobre S por 1 sobre S más 3. Pam, pam, 1. ¿Está? Fíjense, ya yo, aplicando el teorema del valor final, pude ya prever, conociendo la transferencia, conociendo la transformada de la excitación que quiero, pude sacar conclusiones. O sea, fíjense que otra cosa interesante aparece. O sea, que van viendo la utilidad de esto, ¿no? Se van dando cuenta. Yo puedo ir y venir en el dominio del tiempo para resolver entrada y salida, conocida la función transferencia. Puedo saber el valor que va a alcanzar mi respuesta si aplico un escalón en el dominio del tiempo de valor 3. Puedo saber que mi sistema va a ir a parar a 1. También puedo definir, si quiero, exactamente qué forma va a tener la respuesta. Pero hay algo más importante aún, y con esto terminamos, y esto que voy a decir ahora es importante. Les diría que es de la clase de hoy lo más importante que les tiene que quedar. ¿Está bien? Bueno, Sí, sí. Bueno, ustedes fíjense que si yo estoy hablando que la transferencia tiene un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, todo polinomio tiene raíces. ¿Están de acuerdo con eso? ¿No es cierto? Pues en este caso, Sí. como estoy en el dominio de S, voy a tener raíces que pertenecen a los reales o raíces que pertenecen a los complejos. O imaginarios puros también, ¿por qué no? Los complejos involucran a todo, pero bueno, para ser más claro en la explicación. También dijimos que el orden del denominador va a ser mayor o igual al orden del denominador. Entonces, esto lo sabemos, esto lo sabemos, esto lo sabemos. También sabemos que E a la menos AT se transforma en Laplace a 1 sobre S más A. ¿Sí? Y que, por lo tanto, Laplace de E a la AT se va a transformar en 1 sobre S menos A. Bien, sabido eso, supongamos que yo tengo una IDS, una salida, con una XDS, y todo esto me va a dar un polinomio, ¿no es cierto?, en el numerador y un polinomio en el denominador. Vamos a hacer más general. XDS. Polinomio y polinomio. ¿Se acuerdan una forma de calcular la antitransformada? Porque nosotros dijimos que la función transferencia, ¿qué era también, chicos? Era la transformada de Laplace de la respuesta al impulso. ¿Sí o no? Habíamos dicho eso. Sí. ¿Sí? Bien, habíamos dicho eso. ¿Se acuerdan cómo hacer la antitransformada si yo tengo un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador? ¿Ustedes recuerdan eso? Si no, eso lo pueden repasar en el libro. Pero como yo esto lo puedo desarmar, este denominador ds, lo puedo desarmar en sus raíces. S más A, S más B, S más C, así. ¿Está? Sí. ¿Sí? En general puedo hacer esto. Y estas raíces pueden ser complejas, pueden ser múltiples, pero después lo miran bien y recuerdan cómo era la transformada de Laplace. Las fracciones parciales, ¿no? Exactamente. Fracciones simples. Exactamente. Fracciones simples. Exactamente. Yo acá, esto termina siendo A sobre S más A
más B sobre S más C. ¿Sí? Estamos en general. Estamos hablando de algo Sí, sí, sí. rápido que no nos interesa tanto la matemática, pero sí el concepto que está escondido acá. Así puedo ir desarmando, mejor acá puedo tener una... ¿se acuerdan que esta puede ser múltiple, esta raíz, o puede ser cualquier cosa? Pero en general yo voy a poder hacer esto que está acá, ¿sí o no? Sí, sí. Ahora, si yo antitransformo esto, ¿qué voy a obtener? Si yo aplico la plus a la menos 1 de esto. Fíjense, voy a obtener que h de t, que es la respuesta al impulso de mi sistema, va a ser a por e a la menos at, ¿sí? Más b por e a la menos bt, Claro, más antes de c. transformar todo eso. Claro, exactamente, es decir, mi respuesta al impulso va a estar formada por una combinación de funciones de qué tipo? Exponencial. Exponenciales. Perfectísimo. Vamos bárbaro hasta acá. Supónganse que A vale 3, B vale 4 y C vale 5. ¿Sí? O sea que este denominador yo lo armé como S más 3, S más 4 por S más 5. La pregunta es, h de t es la respuesta al impulso, es decir, h de t es yo excité a mi sistema y mi sistema respondió. Si estos números son positivos, me van siguiendo, ¿no? Esta respuesta, ¿qué va a pasar en el tiempo? ¿Se van a ir qué? Y ¿Amplificando o atenuando? va tendiendo a cero. Va atendiendo O sea, así, atenuando. atenuando. O sea, mi sistema va a responder así. Básicamente, o sea, va a hacer esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si una de estas raíces o de estos valores es negativo? Y al revés, porque te va a quedar. Va, Uno solo, ¿eh? Suponete que acá me queda el denominador no, de S me te lo queda terminaría. S menos Tiende a 3, ser. S más 4 por S más 5. Me quedará así. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Responderá así? Sí, pero como que. O sea, no bajaría tan rápido, puede ser. Como que sería más prolongado el tiempo que tarda. Bueno, pensémoslo. Mirá, me va a quedar esta respuesta que es h de t, finalmente la transformada de la transferencia, me queda a por e a la 3t sería. Más b por e, creo que era la menos 5t, creo, no sé. Perdonen si me estoy Menos equivocando. 4 y menos 5. Menos 4 y menos 5. Menos 4 por c por e a la menos 5t. ¿Qué va a pasar con h de t? ¿Hará esto? Yo creo que es hasta que un efecto venza al otro, digamos. Va a aumentar en el tiempo, o sea, a medida que el tiempo aumente, va a tender a aumentar cuando venza la disminución de las otras dos, digamos, el primer término. Es una suma, ¿no? Esta suma, cuando t tiende a infinito, ¿a cuánto tiende? Este tiende a 0. A cero, Este tiende a 0. ¿Pero esto a cuánto tiende? a infinito. A infinito. Por lo tanto, esta respuesta va a pasar. ¿Cómo? ¿Qué pueden decir de este sistema que yo le apliqué un impulso y la respuesta se fue a parar a cualquier lado? ¿Tienen alguna palabra que puedan usar? Diverge o. Diverge, bueno. Ah, ¿Qué más? o resona. Ah, no sé si está bien. Resona, no. Es inestable. Está bien, está bien. Ah, está bien. O sea que yo ya puedo predecir
de mi transferencia si mi sistema va a ser estable o inestable. Nada más y nada menos, ¿no? Si el denominador de la transferencia tiene todas raíces negativas, significa que va a tener esta forma. S más 3, porque la raíz ¿dónde está? En menos 3. La raíz está en menos 4. La raíz está en menos 5. Si todas las raíces del denominador son negativas, mi sistema va a terminar siendo estable. Pero si por lo menos hay una raíz positiva, como en este caso, 3, menos 4, menos 5. Si hay una sola, mi sistema es, ¿cómo? Inestable. Inestable. Por lo tanto, y con esto vamos terminando la clase, esto lo vamos a ver bastante, la función transferencia que tiene un numerador y tiene un denominador, va a tener valores de S para los cuales el denominador se hace 0. Son las raíces del numerador. Esas raíces del numerador se denominan ceros. Pero también el denominador va a tener raíces, ¿eh? Y se denominan polos. Entonces, de la ubicación en el plano complejo de los polos de la transferencia, que generalmente los designo con una cruz, esto sería un sistema de orden 4, tengo 4 polos, seguramente no, porque una transferencia va a tener un S a la cuarta. ¿Está? Sí. Yo Y siempre eran de mirando, forma simétrica. claro, porque cuando aparecen las raíces en esto son raíces complejas conjugadas. Esta no tiene por qué ser simétrica, puede estar en cualquier lado, pero estas dos, cuando aparecen las raíces complejas, son complejas conjugadas. Entonces, pensando en esto, si los polos son las raíces de la transferencia, si todos los polos caen del lado izquierdo del plano complejo, ¿qué puedo decir de mi sistema? ¿Que es estable o inestable? Mi sistema es estable. Estable. Pero basta que haya una raíz positiva, es decir, que haya un polo del lado derecho de mi sistema es inestable. Entonces, un sistema es estable sí o sí, todos sus polos están del lado derecho del plano complejo. Entonces, otra información útil de la función transferencia es predecir la estabilidad de mi sistema. Fíjense lo que dije, del lado derecho no incluía el eje J omega, al eje imaginario. ¿Sí? Está todos los vuelvo a repetir, un sistema que viene descrito o descrito, sería bien dicho, por una transferencia HDS es estable si y solo si todos sus polos están del lado derecho de mi sistema. Quiere decir que, del lado izquierdo, perdón, del lado izquierdo. Quiere decir que un solo polo del lado derecho dice que mi sistema es inestable. ¿Se entendió ese concepto? O sea, vos podrías primero ver si tu sistema es estable y después le aplicás una excitación que a vos te sirva para... ¿O no? ¿Está bien así? Puedo ver si mi sistema es estable. Y si es inestable, ¿qué podría llegar a... ¿Qué podés pensar? Que puedo hacer algo Sí. para convertirlo en estable. O sea, Ah, si tengo perfecto. alguna forma de llevar esto para acá.
Y, por ejemplo, ¿qué podría ser un ejemplo de un sistema inestable? ¿Hay algún ejemplo que se pueda dar? El más tonto es este. Ah, está bien. La toca y no vuelve más, No esa vuelve posición. más, exactamente. Está bien, perfecto. Pero, ojo, este sistema es inestable. Pero si yo no lo toco, ¿está en equilibrio? Y en principio sí. Sí. O sea, no confundir estar en equilibrio con que el sistema sea inestable. Acá está en equilibrio, pero basta un impulso, o sea que yo venga acá con un martillo y le pegue, ¡poc!, un impulso, esto, un martillazo, ¿sí? Para que esto se desestabilice. Este sistema también es estable y yo le pego con un martillo, ¡pum!, esto empieza a oscilar hasta que vuelva a quedar en lugar. Está en equilibrio, pero es estable. ¿Se entendió? O sea, si yo pudiera describir matemáticamente esto y calcular una función de transferencia, me aparecería por lo menos un polo de este lado. Fíjense que todavía no dije nada de los ceros, ¿no? Los ceros también, chicos, aunque les parezca mentira, van a intervenir en la respuesta del sistema, van a describir. Yo mirando los ceros puedo sacar conclusiones de el régimen transitorio de mi sistema. Esto me va a modificar el régimen transitorio. Esto y esto. Pero particularmente los polos me van a dar información de la estabilidad. Bueno, con ese concepto en la cabeza, si más o menos fueron entendiéndome lo que quise explicar, lo que les quise transmitir, esto es lo importante de la clase de hoy. Todas las aplicaciones que yo puedo hacer con la función transferencia, de la cual la más importante de todas es la última que estuvimos estudiando.